En esta oportunidad les expondremos acerca de los elementos de protección personal o EPP, más específicamente acerca de la protección visual y la protección facial. Nuestro grupo está conformado por Mirlady Díaz Machado, Kenneth David Castaño, Seidy Pacheco Falco y mi persona Genaro Enrique Quiñones Jiménez. Para el módulo de seguridad 2 impartido por el docente Fray Ramiro Romero Osorio, para los Centros de Estudios de Antioquia CENSA, junio de 2020. El ser humano interactúa en el medio en que habita principalmente a través de los cinco sentidos. De estos sentidos, cinco sentidos exteriores, aproximadamente el 70% de la información es captada a través de los órganos visuales o el sentido de la vista. Por tanto, la visión es una de las facultades más importantes y fundamentales para desenvolverse, y esto también lo vemos en el ámbito del trabajo, sobre todo en aquellas labores que requieren gran destreza o que son de alto riesgo. Los ojos son órganos sensoriales muy complejos y sensibles, irreemplazables, y los daños producidos a ellos en la mayoría de los casos son irreversibles. Por eso resulta de suma necesidad planificar en la seguridad visual. Se ha de proteger la vista contra los peligros en el lugar del trabajo mediante el propio uso y el cuidado y mantenimiento del equipo apropiado de protección visual. Tenemos una serie de conceptos aclaratorios para recibir de manera más efectiva la información a presentar. Peligro: toda situación, fuente, objeto o característica intrínseca del mismo con potencial de generar daño en las personas, procesos o medio ambiente. Riesgo: es la probabilidad de que se materialice un peligro junto con la severidad del daño. Cuando existe un peligro latente, el riesgo se da cuando mediante la posibilidad de entrar en contacto o manipular este peligro. Un ejemplo sería una sustancia química corrosiva. El riesgo se daría al momento de poder entrar en contacto o manipularla. Factor de riesgo: cualquier elemento, material o condición presente en los ambientes laborales que por sí mismo o en combinación con otro puede producir accidentes, alteraciones negativas en la salud de los trabajadores y usuarios, o en los procesos organizacionales en el medio ambiente, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de dicho factor. En la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo existe también un esfuerzo multidisciplinario de ciencias integradas a la seguridad y salud. Una de estas cuatro ciencias principales es la seguridad industrial. Esta hace referencia al estudio, medida y control de peligros, riesgo y factores de riesgo asociados a lesiones físicas principalmente. El campo visual: mientras el ojo se enfoca en un punto central, el campo visual lo entendemos como el área o el cono de visión total en donde se pueden ver objetos en la visión lateral o periférica. Tenemos la córnea, el iris, el cristalino y la retina, que son partes del ojo. La córnea es la parte que está en contacto con el exterior y es una estructura transparente que permite la refracción lumínica. El iris es el músculo que separa la parte anterior de la parte posterior del ojo. El cristalino es el llamado lente del ojo, y permite el enfoque visual. Y la retina es el tejido ocular receptivo. Recibe esta luz a través de la célula fotorreceptora y esta la convierte en impulso nervioso. La calidad visual es una propiedad óptica de cualquier objeto que está asociada a la calidad de la imagen que éste puede dar o que se puede apreciar a través de este. Por ejemplo, en la calidad óptica de una cámara, es decir, la calidad de la imagen que ésta puede dar. Personal. Los elementos de protección personal o EPP son cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador. Esto hace referencia a la parte activa o pasiva de los elementos de protección personal. Su función es proteger al trabajador de uno o varios riesgos,
y aumentar su seguridad y salud en el trabajo. También podemos encontrarlos como elementos de protección individual o EPI. Un ejemplo de los elementos puede ser las botas dieléctricas o botas aislantes que protegen contra peligro y riesgo eléctrico. Las mascarillas de alto filtrado en ambientes de material particulado de humo. Los guantes de malla metálica que protegen contra cortes y abrasiones, entre otros. El término equipo y elemento de protección personal se usa de manera equivalente, pero la Guía Técnica Colombiana GTC 45 define a los equipos de protección personal como aquellos que requieren para su funcionamiento la interacción con otros elementos de protección, como por ejemplo el sistema de detección ante caídas. Este sistema tiene varios elementos que lo conforman y en la imagen podemos observarlo. Tiene anclaje, el arnés, los accesorios de conexión, entre otros. Bueno, algunas ventajas que nos proporcionan los EPP es que son de rápida aplicación y son en cierta medida una solución económica, aunque a largo plazo pueden resultar más costosos por el mantenimiento y el reemplazo de los mismos, pero proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y la persona y por tanto mejoran el resguardo e integridad física del trabajador. Hacen una gran diferencia en disminuir la gravedad de las consecuencias en un accidente. Entonces vemos que se hacen también de suma importancia por las ventajas que nos pueden ofrecer. Los tipos de EPP. Los elementos de protección personal ya habíamos visto que funcionan como una barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. Y precisamente en varias normativas, incluida la colombiana, se clasifican en función de la parte del cuerpo que protegen. En la normativa colombiana las encontramos como cascos, cofias, que son o fácilmente identificables como estos elementos de bioseguridad que cubren la cabeza o cabello. Tenemos la protección auditiva, protección de rostro y ojos, protección del sistema respiratorio, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas, protección del tronco. En esta imagen podemos observar algunas de las señales de uso de los elementos de protección personal. Cuando encontramos en un área de trabajo, este tipo de señales nos indican la obligatoriedad del uso de dicho elemento. ¿Cómo surgen los elementos de protección personal? Bueno, la historia de los elementos de protección personal está estrechamente relacionada con la historia de la seguridad y salud en el trabajo, por razones obvias. Y lógicamente en todo este proceso no se tenían o no existían estos términos, pero la esencia de ellos estaba. En la prehistoria vemos a la humanidad desde sus comienzos utilizando herramientas y dispositivos para protegerse y para realizar sus tareas de manera más efectiva. Encontramos los equipos de caza y la ropa para protegerse contra el clima. En la edad antigua encontramos estas grandes civilizaciones, la mesopotámica, la egipcia, la griega, que son las que dan los principales pasos en materia de seguridad y salud en el trabajo y EPPs. En Mesopotamia encontramos el código de Hammurabi, en Egipto encontramos los decretos promulgados por los faraones para proteger a los esclavos y a los embalsamadores. Encontramos también estos carros tirados por animales para proteger a los trabajadores, a los esclavos contra la fatiga. En Grecia encontramos estos grandes pensadores, Hipócrates, el padre de la medicina, que sugieren medidas para protegerse contra el plomo en los trabajos que están expuestos a este elemento. En el siglo I a.C. aproximadamente encontramos al Plinio el Viejo, que sugería el uso de vejigas de animales para protegerse contra el azufre. Pasamos a la Edad Media. En ella se crea la regla hospitalaria. En el año 645 se crean las normas legislativas que protegen al trabajador, incluido el uso de PPP, sobre todo en el siglo X con las normas, con la institución de las universidades por parte del clero, el apogeo de este conocimiento. Esto se hace más patente. Pasando el Renacimiento, el Iluminismo, se
afianzan estos conceptos y procesos, se crean normas, con la imprenta se hacen los primeros documentos de seguridad en países como Francia, sobre todo la invención de la imprenta en Alemania en el siglo XVI. Y en la edad moderna, con el advenimiento de la revolución industrial, se da un vuelco en todo esto del trabajo. El principal tipo de trabajo llega a ser el trabajo remunerado, y es donde universalmente empiezan a tomar medidas y reglas en este tema de la seguridad y salud y el uso de los elementos de protección personal. En lo que respecta a la historia de la protección visual, encontramos que los primeros utensilios que se usaban para proteger los ojos de la radiación solar se remontan ya a la prehistoria. Tenemos evidencia arqueológica de algunos que datan de más de 2000 años. Eran fabricados de madera, hueso o marfil, no tenían cristales y se sujetaban a la cabeza con piel o tendones de animales. Son consideradas las primeras gafas de sol que usaba el hombre. Tienen un diseño sencillo y efectivo, tanto que al no tener cristales no se empañan, ventaja sobre los anteojos modernos. Son producto del ingenio del pueblo inuit, comúnmente conocido como los esquimales. Ellos que viven en un ambiente ártico, precisamente por las propiedades de este ambiente, una atmósfera despejada y la nieve que refleja gran cantidad de radiación ultravioleta, sufrían de una enfermedad conocida como la ceguera de las nieves. Y estos anteojos nacen como respuesta a ellos, pues reducían en gran medida la luminosidad que recibían los ojos. Hoy en día el pueblo inuit usa mayormente gafas modernas de sol, pero todavía se fabrican este tipo de anteojos inuit. Y el concepto esencial se sigue enseñando en campamentos y lecciones de supervivencia. Protección de rostro y ojos. Observamos anteriormente en los tipos de protecciones, podíamos encontrar un tipo de protección ocular y un tipo de protección facial, que en este caso lo traigo a conversación como tipo de protección de rostro y tipo de protección de ojos. En la clasificación general de la protección, tomando como punto de referencia la protección ocular, encontramos que para esta protección existen las gafas de seguridad. Y este tipo de gafas de seguridad lo podemos encontrar ya sea como gafas de montura universal o como gafas de montura integral. Ahora bien, tomando como punto de referencia la protección facial, encontramos para esta protección las pantallas faciales de protección. Hablando específicamente de las gafas de seguridad, tomando como punto de referencia las gafas de montura universal, las cuales son protectores de los ojos cuyos oculares están acoplados a una montura con patillas, los cuales protegen los ojos al frente y a los lados de una gran variedad de riesgos. Se trata del tipo de gafas más similares a los que usamos en el ámbito cotidiano. Pueden tener dos oculares o constar de un solo ocular. Pueden tener o no protectores laterales. Como observamos en la imagen, este tipo de gafas, este tipo de lentes, vemos que en este caso consta con un solo ocular, con un solo panel. Vemos que tiene su montura, que en ocasiones la podemos encontrar en material de goma o la podemos encontrar en material de pasta. Podemos ver que también tiene un apoyo nasal, que es el que nos permite que las gafas estén siempre en el lugar adecuado y así poder evitar algún tipo de riesgo que por estar pendiente a que las gafas se nos mueven, por no tener dónde aferrarse,
podemos distraernos y en ocasiones esta pequeña distracción nos puede ocasionar un accidente. Este tipo de gafas también cuenta con ajuste telescópico, que es el que nos permite ajustar las gafas a nuestro tipo de cabeza y así podernos sentir más cómodos al momento de trabajar. Tomando como punto de referencia las gafas de montura integral, las cuales son protectores de los ojos que encierran de manera hermética la región orbital y en contacto con el rostro. Podemos encontrar a su vez como tipo integral ocular único sobre una montura flexible. Normalmente se mantiene en su posición mediante una cinta elástica. Este tipo de lentes lo podemos encontrar o lo podemos observar normalmente en los motociclistas. Saliéndonos del ámbito laboral, lo usan también como tipo de protección. Este tipo de lentes, al sellar herméticamente, no permite que los sucios que ellos puedan encontrar en las vías o que la brisa fuerte que choca contra ellos le irriten los ojos. También podemos encontrar dentro de las gafas de seguridad las tipo cazoleta. Estas gafas cuentan con dos oculares acolados en monturas opacas tipo cazoleta. Encierran cada ojo individualmente. No pueden ser llevados sobre gafas de montura universal. Este tipo de gafas normalmente también sellan herméticamente, solamente que a diferencia de las gafas de montura integral, no sellan una parte específica del rostro, sino que estas sellan solamente la zona requerida, que en este caso serían los ojos. En las gafas de seguridad también podemos encontrar algunas clasificaciones y estas se pueden clasificar en funciones. Podemos encontrar en el tipo de montura, que dentro de esta también encontramos la montura universal, la montura integral, la montura adaptable al rostro y las tipo cazoletas. Encontramos el sistema de sujeción, que se pueden encontrar de pastillas laterales, bandas de cabeza o acopladas en el mismo casco. También las del sistema de ventilación. En algunos tipos de lentes podemos observar que tienen este tipo de sistema, como hay otros que no. En la protección lateral también esto se basa más que todo en la función que ejerce el trabajador, ¿cierto? En el material de protección ocular puede ser material de cristal mineral o material orgánico. En su clase óptica del ocular puede ser tipo 1, 2 o 3, ordenadas de mayor a menor calidad óptica. Sus características ópticas del ocular: correctoras de la visión, no correctoras. Este tipo de lentes son algunos que los trabajadores, por esfuerzo, algunas veces en el sitio de trabajo, necesitan, como lo podemos conocer normalmente, de un poco de aumento. En los lentes de seguridad también encontramos los sobrelentes. Estos son los que, si dado el caso que el trabajador ya tenga algún tipo de lentes, algún tipo de gafas, estos se pueden acoplar al trabajador sin necesidad que él se tenga que quitar sus gafas, ya sean médicas o sean para protección. Tomando en cuenta
encontramos que las características particulares estandarizadas y seguidas del EPP como tipo de filtro, tono, grado de protección, calidad óptica, resistencia mecánica, fabricantes, entre otros, son descritas en el marco, y esta puede estar en el ocular. Lo podemos encontrar, como podemos observar en la foto, que en este caso está en la parte de arriba del lente, o la podemos encontrar en la montura, que en este caso se encuentra a un ladito. Aquí encontramos las pantallas de protección, que se refieren a aquella protección que cubre todo o una parte del rostro. Poseen diferentes características según el riesgo que estas protegen. Existen diferentes tipos. Pantalla facial. Es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una parte del rostro. Pantalla de mano. Son aquellas pantallas faciales que se sostienen con la mano. Pantalla facial integral. Son aquellos protectores de los ojos que, además de los ojos, cubren también la cara, la garganta y el cuello. Pueden ser llevados sobre la cabeza directamente con un arnés de cabeza o con un casco protector. Pantalla facial montada. Este término se acuña al considerar que estos protectores pueden ser llevados directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza o conjuntamente con un casco de protección. Las pantallas de seguridad también pueden clasificarse en función de los siguientes elementos. El tipo de montura. Puede ser soldadura textil con recubrimiento reflectante, entre otros. El marco o mirilla. No puede ser fijo o puede ser móvil. El sistema de sugestión. Sujetas a la mano por el arnés, acopladas a cascos de seguridad o también acopladas a dispositivos respiratorios. El material del visor puede ser plástico, de malla de alambre o malla textil. Clase óptica del visor puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ordenadas de mayor a menor dependiendo de la calidad óptica. ¿De qué riesgos nos protegen la protección de ojos y rostro? Esto va a depender del tipo de riesgo al que nos encontramos expuestos. Entre ellos podemos encontrar de inseguridad eléctricos, mecánicos, químicos, biológicos y físicos. En ellos encontramos factores de riesgo como impacto de partículas, polvos de partículas gruesas, salpicadura de metal, líquidos a presión, arco eléctrico. En los químicos encontramos polvos finos, humos, gases, vapores y aerosoles. También encontramos salpicadura de sustancias de metal. En los biológicos encontramos agentes químicos como los virus y las bacterias. En los físicos encontramos las radiaciones infrarrojas, espectros visibles, radiaciones ultravioleta, láser o soldadura. En los factores de riesgo mecánico encontramos que las gafas y protectores faciales nos dan protección contra impactos de partículas de alta y baja energía. También los derivados de la exposición de metales, partículas gruesas de polvo, entre otros. Algunas de las fuentes donde podemos encontrar estos riesgos son preparación de cementos, talla de piedras, aserrado de maderas, lijado orbital, silos de grano, molido de harina, entre otros. En los factores de riesgo eléctrico se hace necesario el uso de protectores faciales, ya que nos ayuda a prevenir los riesgos derivados de un arco eléctrico de cortocircuito. En la exposición de factores de riesgo químico se hace necesario el uso de gafas con montura integral, ya que muchas veces estamos expuestos a gases, aerosoles, humos y polvos. En los factores de riesgo físico se hace necesario el uso de protectores que incorporan oculares con efecto filtrante frente a la radiación solar. Frente a la radiación ultravioleta,
Los protectores están equipados con filtros especiales para la radiación ultravioleta solar. En los factores de riesgo como el láser, los protectores deben discriminar la longitud de onda para que el filtro proporcione protección permanente. Algunas de las fuentes donde podemos encontrar factores de riesgo como el láser son equipos de medición de láser, corte por láser, radiación parásita, sistema láser. En los factores de riesgo físicos encontramos factores de riesgo como la soldadura, donde se hace necesario la protección facial completa de la cara. La protección de ojos y rostro busca prevenir posibles consecuencias como irritación por entrada de polvo hasta pérdida total de la visión por impacto de partículas de alta velocidad, contacto con metales, lesiones que van desde irritaciones de conjuntivitis hasta quemaduras graves, y así salvaguardar la salud del trabajador o de la persona que se encuentre expuesta a estos factores de riesgo faciales. ¿Cómo se usan estos EPP de protección facial y visual? Antes de usarlos es necesario elegirlos correctamente. Se ha de determinar de que exista una verdadera necesidad y una probabilidad de que se puede evitar sufrir una lesión ocular o facial mediante el uso de tal protección. Este proceso de elección debe ser realizado por personal capacitado, debido a que se requiere un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno y de los riesgos que éste conlleva. Por tanto, también se hace muy importante la colaboración del trabajador para que la elección del elemento de protección vaya conforme a las necesidades y los criterios personales del cargo y del entorno. De nada sirve que haya un equipo de protección si no se usa de manera correcta. Es bueno inculcar el hábito de ponerse las gafas o pantallas protectoras siempre que se trabaje con agentes de riesgo, siempre incluso que se esté en un área de trabajo necesario. Para esto están las señales y la normativa, pero también es bueno que el trabajador cultive el autocuidado. Es importante recordar que las primeras medidas de control han de ser siempre en la fuente que genera este peligro o este riesgo, o si no se puede, en el medio. El uso y la implementación de los EPP debe ser última medida. Aquí tenemos unas indicaciones prácticas para el uso particular de EPP de protección visual y facial. Estos protectores que poseen una calidad de óptica baja solo han de usarse esporádicamente, porque precisamente por esta calidad óptica se esfuerza más el ojo. Si el usuario se encuentra en una zona de tránsito o necesita percibir cuanto ocurre en una amplia zona, es importante utilizar protectores que reduzcan poco el campo visual. Existe también la posibilidad que en el trabajo se hagan movimientos bruscos de cabeza. Es importante que el trabajador aprenda la manera adecuada de sujetarse y ajustar el EPP. Por eso el EPP debe también ser elegido con un sistema de sujeción fiable para evitar desprendimientos fortuitos. Se ha de prestar atención a los factores que puedan generar que el ocular se empañe, incluso posturas que puedan generar sudor en el trabajador. Por eso es importante elegir EPPs con oculares antiempañantes o usar productos en contra de esto. También existen algunas labores en las que el EPP está expuesto a salpicaduras de metal, etc. Y es importante que para prolongar la vida útil del mismo se usen anticristales o protectores. Mantenimiento. Antes de usar el EPP se ha de realizar siempre una inspección ocular. Si se encuentra alguna parte que tenga una coloración extraña o algún defecto, lo ideal sería no usarlo. Limpiar siempre con un paño húmedo la parte del ocular o visor antes de cada uso, para evitar cualquier tipo de suciedad. En caso de que la visión del EPP se vea afectada,
ya sea por rayones, arañazos o raspaduras, se ha de reemplazar inmediatamente el equipo si es necesario. En caso de cualquier parte o elemento deteriorado o dañado, se ha de reemplazar, y de no ser posible, el equipo se debe de poner fuera de uso inmediatamente. Hay que evitar los golpes, los arañazos y los rayones, etc., manipulando el equipo de manera adecuada. Si se ha de retirar el EPP por corto periodo de tiempo, ponerlo de manera que no se pueda rayar el ocular. Se ha de guardar el equipo en su estuche cuando esté limpio y seco y almacenarlo de manera adecuada en el lugar correspondiente. Con el fin de prever enfermedades de la piel, se deberá desinfectar periódicamente el EPP, idealmente que sea diario y con el uso de jabones o desinfectantes neutros. Se ha de vigilar y accionar suavemente las partes móviles y ajustables para detectar y evitar el desgaste o desprendimiento. Se ha de tratar de manera adecuada, con cuidado, sobre todo las partes móviles, para evitar ese deterioro. En la legislación colombiana, los requerimientos para el uso y la implementación de los EPP en el ámbito laboral los vemos principalmente contemplados en la Ley 9 de 1979 y en la Resolución 24/0 de 1979. Encontramos también aspectos generales en el Código Sustantivo del Trabajo, cuando éste menciona que los empleadores deben dotar de manera obligatoria a sus empleados de todos los equipos de trabajo necesarios. Pero más específicamente de elementos de protección personal, los encontramos en estas normativas mencionadas. La Ley 9 de 1979, del título 3, artículos 122 al 124, nos menciona la obligatoriedad de todos los empleadores para dotar a los empleados de elementos de protección personal en cantidad y en calidad. También nos menciona que estos elementos han de ser estandarizados o ir conforme al reglamento estándar. Y nos menciona que el Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la conservación de estos equipos de protección personal. La Resolución 24/0 de 1979 nos comenta también la clasificación que anteriormente habíamos trabajado: casco, cofia, protección de manos, brazos, entre otros, y también nos muestra ciertos requerimientos y ciertas necesidades, incluso especificaciones que deben tener estos elementos de protección. Aparte del marco legal, nos hemos apoyado también en estas fuentes. Hemos tenido en cuenta el programa de elementos de protección personal, uso y mantenimiento del Ministerio de Salud y Protección Social colombiano. Damos muchísimas gracias por su atención. Nos disculpamos por cualquier error o falta que hayamos podido tener. Especialmente esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y para su crecimiento y edificación. Muchísimas gracias.